¿Qué tal? Dios los bendiga a todos. Les saluda su amigo y su hermano Ezequiel Hernández desde aquí, desde el estado de Florida. Para mí es un gusto y un privilegio grabar otro video más y traerles un video con material que creo que les va a ayudar a tener una mejor perspectiva y a tener una mejor visión de lo que vendrían siendo el origen de las iglesias y sus doctrinas. El otro día hice un video hablando de ello brevemente. Di algunos nombres que creí prudente mencionar. Les hablé un poquito les hablé un poquito de lo que vendría siendo los inicios, algunos de los pioneros, algunos de los que comenzaron este movimiento fuertemente por allá por los años 40. Y también les di un poquito de un contexto histórico o un poquito de historia histórica que ustedes pueden conseguir, obviamente, ustedes pueden averiguar por ustedes solos. Ustedes pueden corroborar todo esto a través de las diferentes medios que hay por allí. Algunos de estos testimonios son de los mismos autores y biografías que ustedes pueden buscar y pueden corroborar que todo esto que les dije en el video anterior eh, es cierto. Ahora, en este video quiero retomar en la misma línea del video anterior y en este video quiero eh, mostrarles, o les quiero dar algunos nombres de algunos, o de hecho muchos que están en este grupo, que es uno de los mayores impulsores de este movimiento y de esas enseñanzas y doctrinas que vendrán siendo parecido a las doctrinas que se mueven mucho en las iglesias Asambleas de Dios y Pentecostales y también en las iglesias apostólicas y proféticas. De hecho, estos grupos están íntimamente conectados. Cuando ustedes estudian la historia, ustedes pueden darse cuenta que todo está muy interconectado. Entonces es como un poquito difícil trazar la línea de cada uno de ellos, pero los tres realmente tienen su fundación con eh, este, el señor Parham. Él fue realmente el fundador de la primera iglesia pentecostal y como si ustedes han visto los últimos dos videos que he subido hablando de estos temas, ustedes van a poder ver y ustedes pueden investigar por ustedes mismos que históricamente el que comenzó este grupo fue el señor Parham aquí en Estados Unidos. Am, pero hoy en este video quiero darles más nombres, muchos nombres de muchas personas que a lo mejor ustedes les van a parecer conocidos. Les voy a poner algunas fotos de las personas para que ustedes identifiquen quiénes son los impulsores de estos movimientos actualmente. En pocas palabras, sería como segunda y tercera generación de este movimiento que comenzó, por ejemplo, Charles Parham, el señor Parham y otros impulsores más de este movimiento. Algunos de ellos ya murieron. Ahorita quedan sus hijos encargados de muchos de estos ministerios, si le podemos llamar ministerios. Y ahorita actualmente, pues los que siguen ese trabajo ahorita sería como la tercera generación. En pocas palabras, sería como la generación mía, más o menos. La generación mía, que vendría siendo los 30, serían como los nietos de estos hombres que comenzaron estos movimientos. Ahora, sé que al menos en el área secular o en cualquier área, de hecho, si tú tienes un abuelo que es honesto, eh, que tiene un buen carácter cristiano, y tiene un negocio que es honesto y que tú sabes que es un orgullo para ti poder decir, voy a seguir esta herencia que comenzó mi abuelo o mi bisabuelo, pues uno dice, oh, ok, bueno, eso es algo de lo cual yo me podría sentir orgulloso. Pero en estos movimientos, en estas iglesias, porque es un movimiento, en estas iglesias, eh, muchos de los nietos, más bien de la generación como mi generación y la generación que ya
La que sigue, por ejemplo, para mí serían mis hijos, más para adelante si con el favor de Dios. eh, y a ellos les tocaría esa herencia. Entonces uno tiene que tener cuidado qué herencia le dejamos a nuestros hijos y qué herencia seguimos nosotros también. Entonces, obviamente el respeto y el amor se le da a nuestros abuelos y a nuestros padres, pero tenemos que tener mucho cuidado qué herencia estamos nosotros llevando y, y regando, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, en el mundo secular es una cosa, pero en los caminos de Dios, en mi opinión, es algo súper serio. No hay cosa más seria en este mundo. Todo es precioso, todo es bonito, cualquier carrera es bonita. Si Dios te da el talento de ser médico o si Dios te da un talento de ser un arquitecto o si Dios te da el talento de ser un trabajador social, etcétera, etcétera, es algo precioso. Y si Dios te lo dio, hazlo, desempeñalo a tu mejor, a la mejor capacidad que tú puedas, a como Dios te, te dé la capacidad de hacerlo, sin olvidarnos, por supuesto, que la gloria es del Señor. Pero en temas ya, por decirlo así, de Dios, religión, pero específicamente Dios, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Es un caminar muy espinoso, es algo muy difícil. Y especialmente ahorita que estamos en el siglo XXI, donde vemos la tecnología, donde miramos las redes sociales, donde miramos todo que todo ya está accesible, que todo el mundo puede prácticamente copiar una idea y compartirla con el resto de las personas, o sea, se riega en minutos, por todo el mundo realmente, perdón. Y ya en los caminos de Dios, en las cosas que son de Dios, ahí uno tiene que proceder con mucho cuidado. Am, Como ustedes saben, eh, en el pasado yo les he comentado que yo soy un cristiano bautista. eh, y una de las cosas que yo me he percatado, antes de entrar a los detalles del video, una de las cosas que yo me he percatado, por lo menos con algunos católicos que, que yo he tenido la oportunidad de hablar, una de las cosas que siempre dicen ellos. No digo que todos, ¿ok? No digo que todos, respetamos obviamente todas las opiniones, pero una de las cosas que muchos católicos, y de hecho no católicos, dicen y acusan a los cristianos, en este caso los evangélicos, de que son los autores como de 40.000 a 70.000 sectas del cristianismo. Eh, y, y entiendo el punto que están haciendo porque están defendiendo muchos de ellos la fe católica, de eso lo puedo entender. Pero muchos de ellos, o muchas de estas personas con las que me han tocado platicar fuera de cámara, algunos de ellos dicen esto, o lo miras en redes sociales también. Pero para ser honesto, tenemos que detenernos y analizar esto. Cuando dicen 40.000 sectas evangélicas o 70.000 sectas evangélicas, ¿será que son números reales o es una exageración de algunos? Porque realmente hay gente honesta en todos los grupos, pero también hay gente que exagera. Entonces, podemos analizar esto y decir, ok, ¿es cierto lo que están diciendo ellos o es una exageración? Ahora, los dos puntos son estos. El punto número uno es de que es cierto hasta cierto punto. No son 40.000 ni 70.000 sectas. Lo que sucede es que dentro de lo que es las iglesias cristianas, eh, cuando un miembro de la iglesia se enoja con el pastor o no está de acuerdo en algo con el pastor, se divide de esta iglesia y abre su propia iglesia. Y Y luego este hombre que se sale de allí, cuando tiene su congregación, o abrió su congregación, tiene alguien que le pasa similar como a él le pasó y abre otra iglesia. Y así sucesivamente. Es una división entre ellos mismos. Ahora el punto es este. ¿Es justo realmente decir, número uno, son 40.000 o 70.000 sectas? ¿Es justo decir eso? ¿O es una exageración? Yo pienso que
sí son miles, pero yo pienso que 40,000 o 70,000 no es es un número exagerado, para empezar. Número dos, sí sucede, pero es importante analizar en qué grupo sucede. Porque, por ejemplo, muchos dicen, como yo antes pensaba, hace unos años atrás yo pensaba honestamente, eh, y eso por ignorancia, por supuesto. No importa dónde tú vayas, ese era mi argumento, y mi ignorancia era esta. No importa qué congregación tú vayas, mientras se hable de Dios y se ore a Dios, creo que está bien. Esa es la mentalidad que a veces tenemos en ignorancia. Pero cuando empiezas a analizar las montañas de evidencia, te empiezas a dar cuenta que no es así. Por ejemplo, en nuestro pueblo hispano y también aquí en Estados Unidos, la iglesia que hace esto de que se divide constantemente, cada rato se están dividiendo y se abren nuevas iglesias a cada rato. Desafortunadamente pasa mucho en nuestro pueblo hispano, pero también pasa aquí en Estados Unidos entre los hermanos americanos. O sea, eso no es nada más en nuestro pueblo latino. Y, y lo que yo he podido notar es que esto sucede dentro de las iglesias que se mueven en las denominaciones que son asambleas de Dios, pentecostales, eh, iglesias apostólicas y proféticas y las no denominacionales. Entonces, se mueve mucho esto allí realmente. De hecho, es el grupo que más hace esto, más que cualquier otro grupo. El problema es este, que muchos eh, cometen el error en poner a esas denominaciones en la misma canasta, yo le llamo la misma canasta que todas las demás denominaciones. Y eso es un error. Yo se lo he dicho tuve una plática una vez con un muchacho y yo le dije eso, le expliqué, mira, no puedes decir tú, honestamente hablando, que las iglesias Asambleas de Dios y Pentecostales eh, son realmente las mismas que las iglesias metodistas o las iglesias luteranas o las iglesias bautistas o las iglesias anglicanas. No podemos decir eso. Realmente las iglesias pentecostales eh, nacen con Charles Parham. La primera iglesia pentecostal fue fundada por Parham y desde allí a nuestros tiempos existen todas estas subdivisiones entre ellos. Estamos hablando un poco más de 100 años ya. Entonces no podemos decir honestamente que estas denominaciones pertenecen a las otras denominaciones porque realmente no pertenecen a las otras denominaciones. Y no es que uno, si te piden ayuda, no les vas a ayudar si tienen una necesidad. Por supuesto que sí, pero tenemos que obviamente poner una distinción clara entre las diferentes denominaciones. Entonces, tristemente, yo sé que hay muchos que no saben esto o que no han investigado o que probablemente no tienen la información accesible. eh, y mi meta realmente es poner la información, darles algo de la información que ustedes puedan verificar esta información y ver dónde encajan la Biblia o dónde encajan las enseñanzas de los apóstoles históricamente y bíblicamente. Ese es mi punto nada más. Esos son los puntos que yo quiero hacer para que ustedes puedan analizar y ver toda esta información y de esta manera darse cuenta si realmente estos grupos están en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles o no. Si se separaron o no se separaron de esas doctrinas fundamentales bíblicas. Entonces eso es lo que nos interesa al final del día realmente. Pero como les digo, hay muchos que hacen este punto. No es que las iglesias cristianas tienen como 40,000 o 70,000 sectas. Y no es así. Realmente los que tienen la mayoría de divisiones, donde salen todas estas denominaciones, son en estas congregaciones. Las denominaciones pentecostales y asambleas de Dios. Desafortunadamente, de ahí salen todas estas divisiones. Ahora, es importante, como les digo, trazar históricamente de dónde comienza para poder entender un poquito más sus doctrinas, sus enseñanzas y poder más o menos aterrizar, por decirlo así, aterrizar y comprender de dónde es que sacan ellos todas estas doctrinas. ¿Cómo fue que salió todo esto?
Les voy a poner aquí mi página, en la página del otro día, la que puse en los otros videos, para poder seguir poniendo ahí, agregando algunas cosas. Voy a poner aquí en su pantalla. Denme un segundito aquí. Que estas son estas páginas, ¿ok? Am, Déjenme, voy a poner aquí. Yo pienso que sí está bien, ¿no? Yo creo que sí los voy a dejar así de grandes, porque la otra vez me percaté que estaban muy chiquitas las letras. Ok. eh, en el último video que subí el origen de algunas iglesias y sus doctrinas, recuerden que retomé la historia de Charles Fox Parham, el señor Parham, que él fue metodista, perdón, y él fue el que fundó la primera iglesia pentecostal que se abrió en 1904, ¿ok? Allá en Killville. Am, y de ahí realmente comienza todo esto. Ustedes lo pueden estudiar realmente. Ustedes pueden ver que desde aquí comienza, de aquí tienen sus inicios realmente. Históricamente yo tengo aquí documentos históricos y libros históricos, ya se los mostraré en otra ocasión qué libros tengo yo. Pero en la historia, históricamente hablando, ustedes van a ver que no hay documentación, no hay documentos de antes de estos años para atrás, que se mencionara o que se hablara de estos grupos. No existían todavía. Ustedes pueden sacar toda esa información y ustedes la pueden buscar de libros, de algunos testimonios, de algunos libros antiguos. Yo tengo libros antiguos aquí de unos 120 años, 130 años, algunos de ellos. Mm, y el otro día les hablé brevemente de lo que vendría siendo, déjame ver, aquí tengo, ok. Les hablé también de Lakewood Church, un poquito del papá de Joel Austin. Y les hablé también estoy buscando aquí el documento. Ok, aquí está. Eso era lo que les quería poner aquí. Está un poquito más mejor, perdón. Um, Les hablé de Oral Roberts. Voy a mover mi cámara para acá. Ok, entonces les hablé de Oral Roberts. Recuerden que Oral Roberts fue el que fundó la Universidad de ORU o ORU en el año de 1963. Aquí me quedé la otra vez, ¿ok? Entonces aquí me quedé la otra vez. Les hablé un poquito de Marcos Witt, les hablé un poquito de Joel Austin, les hablé un poquito también de Guillermo Maldonado también. Y obviamente les reitero lo mismo que dije en el otro video, esto no es nada personal en contra de ellos. Esto simplemente para analizar qué doctrinas tienen, de dónde salieron y más o menos comprender cómo es que sale todo esto. Y trazar ese hilito con mucho cuidado. Entonces, como les decía, Oral Roberts, eh, de hecho, perdón, la otra vez puse aquí que emigraron de Europa en 1810, pero no fue 1810, me equivoqué, fue en 1910. Su papá, su papá de Oral Roberts, así es que ahí, ahorita corregí eso. La otra vez estaba mirando el video y me dije, oh, me equivoqué allí. Pero bueno, ya que estoy aquí, ahorita lo corrijo. Um, Les decía entonces que él fundó la Universidad de Oral Roberts, la ORU, aquí en Estados Unidos, el señor Mr. Roberts, ¿ok? Y como les dije en el último video, les vuelvo a repetir ahorita brevemente, Oral Roberts era amigo de Billy Graham y G. Ávila, que también de hecho era eh, un predicador muy conocido, muy querido en toda Latinoamérica. Él, este, en su testimonio, en su biografía, ustedes pueden leerlo, él dice que fue inspirado por Oral Roberts y él pertenecía, G. Ávila pertenecía a las iglesias pentecostales también, que Oral Roberts también pertenecía. Y también a este, eh,
pertenecían obviamente a la iglesia que fundó o a la denominación que fundó Charles Fox Parham. Pero bueno, hoy quiero retomar el punto eh, y les quiero hablar vamos a ver aquí, voy a poner por arribita aquí. Les voy a dar algunos nombres otra vez como la otra vez. Y ustedes pueden investigar toda esta información. Voy a hacerlo lo más breve posible. Pero bueno, voy a poner aquí la información en su pantalla para que ustedes la tengan. Ustedes pueden investigar toda esta información por ustedes solos para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Entonces, recuérdense que Oral Roberts fue el que fundó la universidad en el año de 1963. Oral Roberts fundó esta universidad y de esta universidad hay muchísimas, pero muchísimas personas que tienen doctrinas eh, como las que él tenía, como declararlo por fe, el pactar, revelaciones, visiones, eh, todas estas cosas que son tendencia en las iglesias, pentecostales, asambleas de Dios, y también en las asambleas apostólicas y proféticas, y en las no denominacionales, en muchas de las no denominacionales. Entonces todo esto comienza, como les digo, es uno de los impulsores más grandes realmente fue Oral Roberts, ¿ok? Entonces, pónganse a pensar. Oral Roberts funda este instituto teológico o universidad cristiana. Si tú vas a una universidad, ¿ok? ¿Qué es lo que te van a enseñar? Lógicamente te van a enseñar lo que ellos creen, lo que ellos tienen. Entonces, todos estos nombres que les voy a dar ahorita, en su mayoría, fueron a estas universidades o han ido a estas universidades y de ahí tienen sus doctrinas, ¿ok? Ahorita les voy a dar algunos nombres y les voy a poner algunas fotografías aquí. Algunos de ellos ya murieron, de hecho, y es triste. Algunos murieron muertes tristes, muertes feas. Muchos de ellos sufrieron en su infancia. O sea, no estamos quitando esto. Yo no estoy quitando esto, eso es triste. No importa quién tú seas, si eres un creyente o no eres un creyente, es triste que por causa del pecado nosotros suframos. Es una realidad que es real en este mundo. Y esto no va a parar tristemente hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y traiga su reino aquí en esta tierra. Entonces, no va a ser hasta entonces que todo este sufrimiento va a parar. Es algo trágico, pero es una realidad. Y simpatizo con ellos en esta área. Con todos ellos simpatizo con el dolor que ellos tuvieron. Muchos de ellos sufrieron abusos, muchos de ellos sufrieron persecuciones en el área personal por familiares. Muchos de ellos murieron de una manera prematura en accidentes o se enfermaron de cáncer o algo. Y eso no lo ignoramos. Por supuesto, eh, yo me compadezco de estas cosas respecto a ellos, son humanos. Pero ya en el área bíblica y en el área que vendría siendo las doctrinas bíblicas, es ahí donde queremos realmente tocar los puntos que nos interesan. Pero bueno, eh, entonces aquí rápido les voy a poner aquí la Oral Roberts University, ok. Su fundador fue el señor Oral Roberts, ok. Roberts. El señor Oral Roberts, que ya, pues, él ya murió, por supuesto. Oral Roberts. Entonces aquí vamos a poner número 1. Y ahorita les voy a explicar aquí por qué estoy poniendo esto aquí. Universidad número 2 que les voy a poner aquí. Hay más universidades todavía, pero les voy a poner 3 nada más ahorita. Ok, déjenme ver aquí. Oral Roberts University. Tenemos la otra universidad que se le conoce como REMA o
Rema, Rema Bible College. Ok. Y el fundador de esta universidad fue el señor Kenneth, Mr. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, vamos a ver. Ok. Y la universidad número 3 que les voy a poner aquí es la Universidad de Vision International University. Vision International University. Ok. Y el fundador de esta es el señor. Déjame repasar aquí mis notas, son bastantes notas. El señor Kent. El señor Kent. Chant, creo. Kent Chant. Ok. ¿Por qué les estoy dando 3 universidades nada más? ¿Por qué les estoy dando 3? ¿Por qué? Porque estas 3 universidades están conectadas. ¿Ok? Estas 3 universidades, aunque no se los van a decir y ustedes no van a ver toda esta información muy detallada en sus páginas, porque no la tienen. Oral Roberts University, perdón, fue fundada por Oral Roberts. ¿Ok? Rhema Bible College fue fundada por Kenneth Hagin y Vision International University fue fundada por Kent Chant. Y ahorita cuando entre más a detalles, todo va a encajar, ¿ok? Todo va a encajar y todo va a tener sentido. Pero son 3 universidades diferentes. Las 3 universidades realmente tienen las enseñanzas o la teología, porque estamos hablando de teología, o las teologías de ellos más bien. Entonces, ok, vamos a ver aquí. Ok, su teología es pentecostal, Asamblea de Dios, apostólicos y proféticos y no denominación. Ok, entonces su teología es, su teología de estas 3 universidades, aunque no te lo van a decir, son de la línea de las asambleas de Dios, las iglesias pentecostal, aquí la L, asambleas de Dios, las iglesias apostólicas y proféticas y las no denominacionales. Así es que todas estas iglesias pentecostales, asambleas de Dios, apostólicas y no denominacionales, eh, se guían y por alguna razón, todos esos que tienen estas teologías que ustedes ven de la línea Guillermo Maldonado, como Cash Luna, como Claudio Freisón, todos ellos en su mayoría van a ver que han asistido a esas universidades y todos ellos tienen sus bases en las iglesias pentecostales, de Asambleas de Dios, o sea, su teología viene de allí. Entonces la vamos a poner aquí, de hecho, o sea, antes de pasar a otro lado, Parham, ¿ok? Recuerden que es Parham, la teología de Parham. Todos ellos tienen su teología de Parham. Y aquí les voy a poner nombres de quienes han asistido aquí a esta universidad de Oral Roberts y entenderán ustedes y van a empezar a comprender cómo es que enseñan lo que enseñan o por qué creen y enseñan lo que ustedes pueden ver hoy en día y cómo no lo van a tener o cómo no van a enseñar eso si salieron de aquí de la Oral Roberts University. Entonces ahorita todo va a ser como que va a tener sentido.
porque van a darse cuenta que realmente todos estos impulsores de estos movimientos, de estas doctrinas, salieron de aquí. Y ahorita les voy a dar algunos nombres, ¿ok? Eh, uno que es muy conocido. Eh, Él ya murió, su esposa también ya murió, y se van a dar cuenta ahorita, van a ver cómo es que está estructurado todo. Ahorita todo va a caer en tiempo. Ok, el señor Pablo Franklin Crouch, ok, el señor Paul Franklin Crouch. Ahorita les voy a poner la foto de quién es él, para que ustedes ya a lo mejor el nombre no les suena, pero ya a lo mejor la fotografía van a decir, ok, sí sé quién es él por la fotografía. Pero el señor Paul Franklin Crouch, él fue a la Universidad de Oral Roberts, ok. De hecho, Paul Franklin Crouch fue a varias universidades, de hecho, pero una de ellas fue la Universidad de Oral Roberts y también fue la Universidad de The Central Bible College Assemblies of God, o fue una universidad también de las Asambleas de Dios. Pero Paul Franklin Crouch fue a esta universidad, Oral Roberts University, y él es nada más y nada menos que, bueno, fue porque ya no es, ya murió. Él es el fundador de TBN. Entonces, él es el fundador de TBN, ¿ok? Él fue el fundador de TBN. Ahora, si ustedes ven TBN es el dueño de Enlace TV, de muchos de estos canales que son supuestamente cristianos. Y cuando ustedes miran Enlace TV, ustedes van a ver ahí a Claudio Freizón, van a ver ahí a Guillermo Maldonado, van a ver ahí a Cash Luna, van a ver allí todos estos diferentes autores o todos estos diferentes predicadores que van en línea con lo que enseña lo que es la teología, perdón, de la Universidad de Oral Roberts. Por eso Cash Luna, Guillermo Maldonado, Claudio Freizón, este, eh, ¿cómo se llama? Marcos Witt, Joel Austin, todos ellos tienen sus programas en TBN y eran apoyados por TBN. ¿Por qué? Porque fue a la misma universidad que ellos fueron. Ella murió, pero bueno, ahorita les voy a poner aquí la foto de él. Paul Crouch. ¿Dónde lo tengo? Aquí, sí, ok. Estoy aquí revisando mis notas, ok. Ok, les voy a poner aquí la página aquí. Si ustedes miran aquí, el señor Paul Crouch es él. Y esta era su esposa, una señora que tenía así, como que era como muy cándida, muy, muy alegre siempre. Tenía el pelo pintado siempre de diferentes colores. O sea, eso ya es aparte, pero bueno, es él. Este era el señor Paul Crouch, él ya murió. Um, Él es el fundador de lo que es el TBN, el Trinity Broadcasting Network, como ustedes pueden ver aquí. Ok, TBN. Y como dice aquí, ustedes pueden ver aquí, es el canal o la compañía con más programas cristianos alrededor del mundo. O religioso, dicen. Pero bueno, este era el señor Paul Crouch. Y él fue a la Universidad de Oral Roberts. Y si ustedes alguna vez llegaron a escuchar al señor Paul Crouch, ustedes se van a dar cuenta que él tenía algunas ideas y creencias que que tenía Oral Roberts y también tenía el señor Parham, el fundador de la iglesia pentecostal. Entonces, no es casualidad y no es por nada que ustedes miran todos estos programas como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, como Benny Hinn, de hecho también, como todos ellos que se manejan en estos canales.
¿Cómo no lo van a hacer si todos ellos se codean o prácticamente son compañeros? No sé si me entienden lo que quiero decir. Todos ellos están unidos prácticamente. Ok, entonces miramos aquí a Paul Franklin Crouch, que él ya murió, él es el fundador de TVN, que es el dueño de Enlace TV y todos los demás canales que hay allí, Enlace TV y, otros canales más, que no me acuerdo ahorita cuáles son, pero sé que estos son los canales impulsores de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Claudio Freizón, que de ahí es donde sale este eh, uno de los salmistas que es muy popular ahorita, este Marcos Brunet de hecho, y de hecho Carlos Freizón es amigo también de ¿cómo se llama este muchacho? El argentino, también igual que él, porque Carlos Freizón es argentino. Él es amigo de Dante Gebel, y también Dante Gebel es un personaje muy peculiar en cuestión de predicar la sana doctrina y el evangelio. Es este está un poco extraño él en esas áreas. Pero bueno, entonces Paul Franklin Crouch, él fue aquí a Oral Roberts University y tenía su teología de Oral Roberts y él, según fue allí a esta universidad en el año de 1985. Ok, ok, vamos a poner aquí otro nombre ahorita. Otro nombre. A ver, vamos a ver. Déjenme ver aquí. ¿Qué más les puedo poner aquí? Ok. Ok. El señor, muy controversial y triste, eh, en mi opinión. Él muere de una manera triste con su esposa y me parece que uno de sus hijos también, no estoy muy seguro, familiares. Eso fue muy triste. Yo lo miré cuando tuvo el accidente en el avión. Ustedes saben, estuvo en las noticias por todos lados. Pero es triste, sí simpatizo con el dolor de ellos, la verdad sí. Pero el punto ahorita que estamos viendo, como les digo, es realmente qué tipo de teología tenían. Sé que Miles Monroe ya no está aquí, tampoco como el señor Franklin Crouch, tampoco ya no está aquí. Y simpatizamos con ellos en su dolor, de sus familias y esto y lo otro, y respetamos esas áreas. Ahí sí no nos metemos. Pero del punto de vista bíblico, ahí es donde estamos indagando. Ahora, la teología de Miles Monroe también era de aquí de la Oral Roberts University. Miles Monroe, él murió no hace mucho, pero él también fue aquí a la Oral Roberts University. Tenía su teología también de allí. Miles Monroe. Y ahorita les voy a mostrar quién es Miles Monroe para que se refresque la memoria. Miles Monroe. Monroe. Lo escribí mal, creo, o lo puse bien. Vamos a ver aquí. Creo que lo puse mal. Ahorita lo voy a acomodar aquí. Ya, lo escribí mal, ok. Miles Monroe. Se me faltó una U. Ya, perdón. Monroe. Ok. El señor Miles Monroe. Él ya murió. um, y era él. Ok. Era él. Él murió en un accidente de avión con su familia, su esposa y algunos de sus hijos. No me acuerdo exactamente toda la información, pero murió en el 2014. Aún me acuerdo. Fue algo triste. Algo triste. Pero él también fue un hombre muy controversial en su manera de enseñar, eh, en sus afirmaciones, en sus declaraciones, pero él también tenía su teología de, de aquí de Oral Roberts University. Igualmente él también tenía ahí su teología de Oral Roberts University, el señor Miles Monroe también, ¿ok? Miles Monroe. El que también tiene su teología de aquí y que agarró su diplomado de aquí fue Joel Austin, ¿ok? Ustedes conocen quién es Joel Austin. Joel Austin
um, asistió a la Universidad de Oral Roberts. Él tiene su teología y su diplomado teológico de Oral Roberts University también. Um, de hecho, vamos a poner aquí, él era pastor, ¿ok? También era, bueno, es pastor, ¿ok? Entonces ya tenemos a ellos dos. Vamos a ver quién más. Ok, el señor Paul Austin eh, él era, bueno, cirujano. Creo que lo escribí mal. Cirujano y copastor. Entonces el señor Paul Austin es hermano de Joel Austin, me parece que es mayor que Joel Austin. Él era un cirujano médico, creo que ya no es, y él asistía, ayudaba a la gente supuestamente, a la gente de bajos recursos, con problemas médicos. En esa área ahí no tengo nada que decir, pero él es copastor con su hermano Joel Austin, o su pastor asistente, supuestamente. Um, este Paul Austin, él está aliado con Samaritan's Purse. Los que saben, no sé si ustedes sepan quién es Samaritan's Purse o esta asociación. Samaritan's Purse, yo personalmente en algunas ocasiones di antes, y esto Samaritan's Purse lo hacen más como en Navidad, eh, pero esta es una fundación sin fines de lucro fundada por Billy Graham, y ahora el presidente es Franklin Graham. ¿Ok? Entonces, Samaritan's Purse ayudan bastante, eso sí, lo que sea cada quien, cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto, cuando hay todos estos problemas y desastres naturales. Ahora que estuvo la pandemia, eh, vamos a ver aquí, me equivoqué aquí. Ellos ayudaron bastante con lo de la pandemia, ayudar a gente, según tengo entendido. Entonces ahí en esa área pues sí no digo nada. En cuestión de la ayuda, en cuestión de eso, ahí sí no digo nada, no tengo nada que decir. Lo único que digo es que Franklin Graham, o sea, Billy Graham, el papá de Franklin Graham, fue el fundador de esta asociación, o de más bien de esta, no asociación, sino eh, una compañía sin fines de lucro para ayudar a la gente, eh, pero están ahí también un poco conectados. El hermano de Joel Austin es uno de los impulsores, junto con el señor Franklin Graham, que es el presidente actual de esta organización, que es el Samaritan's Purse Foundation. ¿Ok? Muy interesante esta unión aquí. Déjenme ver quién más puedo ponerles aquí. Yo les puse Joel Austin. Joel Austin, ahorita voy a poner una foto quién es Joel Austin. A lo mejor ustedes no saben quién es él. Joel Austin tiene la iglesia más grande de Estados Unidos. Me parece que son 20,000 congregantes. Joel Austin, como les dije, él es un pastor. Es él. Ya lo tengo aquí. Es él. Este es Joel Austin. Ok. Si de repente no lo conocías no te hace familiarizado el nombre, al menos ya de rostro puedes ver quién es él.
Este es Joel Austin. Y recuerden que él, su papá fue el que fundó la iglesia que él pastorea actualmente, la Lakewood Church, ahí en Houston, Texas. Su papá era un bautista. Supuestamente tiene una revelación, supuestamente. Después de que se divorcia, deja el pastorado en la iglesia bautista, abre la nueva iglesia, le puso Lakewood Baptist Church, pero obviamente como las iglesias bautistas no permiten eso de que te cases te divorcies y te cases y puedas ejercer el pastorado, no te van a dejar, creo yo, aunque ellos no lo admiten, perdón. eh, Creo que es por esa razón que ya le quitó el nombre Baptist a la iglesia Lakewood Church. Pero antes era bautista y ya después obviamente ya no es bautista, es no denominacional. Ok. Oh, les iba a poner aquí el hermano de Joel Austin. El hermano de Joel Austin es Paul. Paul Austin. Este es el hermano de Joel Austin. Paul Austin. Ok. Este es el hermano de él. Este es el hermano del señor Joel Austin. Como les digo, él es copastor con su hermano. Ok. Vamos a ver quién más. Guillermo. Se me olvidó ponerlo aquí. Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado. Ustedes saben quién es Guillermo Maldonado. Creo que no les voy a hablar mucho de él. Guillermo Maldonado. Lo voy a poner aquí rápido otra vez. Ustedes saben quién es Guillermo Maldonado. Él es Guillermo Maldonado. Él también tiene su teología de la Oral Roberts University. Igualmente. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? El señor Adam. Adam Hamilton. Hamilton. Ok, el señor Adam Hamilton. Perdón aquí porque estoy a los dos lados. El señor Adam Hamilton, él es un pastor metodista. Ok, y recuerden que las iglesias pentecostales, su fundador realmente era metodista al principio. Entonces, Adam Hamilton es un pastor metodista. Él atendió aquí a la Oral Roberts University y él tiene la iglesia metodista más grande de Estados Unidos. Él tiene la iglesia, o no, más bien no del mundo, más bien. La iglesia metodista más grande del mundo. En USA, aquí en Estados Unidos. Y son 25,000. 25,000. Tiene una membresía de 25,000 personas. Entonces es la iglesia metodista más grande del mundo actualmente. Adam Hamilton. Y Adam Hamilton nos va a poner aquí la foto de él. Adam Hamilton. Ok. Aquí está, es este. Él es Adam Hamilton. Ok. Él es el pastor. Y él es el señor Adam Hamilton. Adam Hamilton. Ok, el señor Adam Hamilton. Ahora les voy a poner aquí el señor Ted Ted Arthur. Aquí está. El señor Ted Haggard. Ted. El señor Ted fue pastor
de una mega iglesia. ¿Ok? Mega iglesia. Ted. Ok, vamos a ver aquí. Ok, ahí está. Les voy a poner la fotografía aquí del señor Ted Haggard para que lo puedan ver. Este es el señor Ted Haggard, que él fue pastor de una mega iglesia ahí por Colorado Springs, que se llamaba The New Life Church. Él ha estado envuelto en muchas controversias, entre unas de ellas, no sé si es verdad o será mentira, eso quién sabe, pero aparentemente él estuvo en problemas fuertes legales de drogas y bueno, ustedes lo pueden buscar, pero él estuvo involucrado en problemas con otro hombre en cuestiones íntimas, por decirlo así, para ponerlo de ese punto. Supuestamente lo llevaron a corte y se arregló fuera de corte todo, no sé cómo quedaron, pero se arregló todo fuera de corte antes de que lo llevaran a juicio, supuestamente. También en el año 2011, perdón, en el año 2011, él dijo que él era bisexual. Bisexual. Y en el año 2012 él apareció en el programa, aquí en Estados Unidos era popular, que se llamaba Celebrity Wife Swap, que era como un programa de intercambio de esposas. No sé qué tan cierto sería ese programa o no, pero es un programa que sale aquí en televisión y él participó en este programa. Ya no es pastor, supuestamente, no estoy seguro si es pastor o no es pastor, pero sé que después de que estuvo involucrado en estos problemas íntimos con ese hombre, supuestamente lo llevaron a corte y todo, y supuestamente sí era verdad. Y aparte drogas también, hubo un montón de cosas involucradas ahí, pero él renunció al pastorado después de esto, creo. Pero no sé si actualmente sea pastor, pero el punto es que él se graduó de la Universidad de Oral Roberts. Okay. Él se graduó de allí. Y él fue el fundador de la iglesia que él abrió, de hecho. Él fue el fundador. Es una mega iglesia. Otra persona que fue a esta universidad fue el señor Ulf, así como se oye, Ulf Ekman. Ekman. Yep, ok. Él es sueco. Él es un señor, es un hombre sueco con ciudadanía de Suecia, es un sueco. Él fue pastor, también fue, porque ya no es pastor. Y también él agarró su título universitario, su teología la agarró de aquí, de Oral Roberts University. Él fundó una mega iglesia que todavía existe, de hecho, esta iglesia todavía existe en Suecia. Fundó la mega iglesia que se llama, creo que no apunté el nombre, no tengo un nombre aquí, pero él es sueco. Fundó esta iglesia en el año 83, antes de mis tiempos. En el año 83 y él en el año de 1980 no, perdón, en el 2014 dejas el ministerio y se vuelve católico. ¿Ok? Entonces el señor Ulf Ekman, que es un señor sueco, ya de Suecia, él fue el pastor allá en una iglesia en Suecia, una mega iglesia que él fundó en el año 83. En el año 2014 deja el ministerio y se vuelve al catolicismo, o se vuelve católico. Él también fue muy controversial allá en Suecia porque él llevaba las mismas doctrinas y enseñanzas de Oral Roberts University también.
lo que serían las enseñanzas de la prosperidad, la teología de la prosperidad, decláralo por fe, entre estas otras doctrinas que se manejan en este movimiento. Pero bueno, él era otro personaje que salió de aquí de Oral Roberts University también. Lleva casi una hora. Se va el tiempo rápido. Ok, otro que también salió de aquí de la Oral Roberts University es el señor Ryan Tedder. Ok, y él es un salmista, cantante cristiano. Ok, él tiene su banda, ese es Ryan Tedder, tiene su banda que se llama, a lo mejor se les va a parecer conocida porque yo sé que la música la escuchan muchos jóvenes eh, que son creyentes, pero su banda se llama One Republic. Muy popular esta banda. Ahora, este señor Ryan Tedder, él trabaja con diferentes artistas de la farándula no cristiana. Muchos de ellos bien conocidos, muy conocidos, algunos raperos, otros música pop y otros música rock. Él escribe y ha participado en eventos con varios de ellos. Ustedes pueden buscarlo y ustedes pueden ver esto, que no les estoy mintiendo. Él dijo en una ocasión, dijo esto. Él dijo, por cierto, sus papás eran misioneros. Que sus papás eran misioneros y eh, él dijo, a mí no me gusta que me pongan el título artista cristiano. ¿Ok? Entonces él en una entrevista o por ahí de repente dijo que no le gustaba que le pusieran el estigma eh, como artista cristiano o un cantante cristiano. A él no le gusta eso, supuestamente dijo. Y este señor Ryan Tedder, vamos a ver aquí para que vean quién es él. Ryan Tedder. Ok, es este muchacho que ustedes ven aquí. Es el señor Ryan Tedder, es él. En la música de él es obviamente música cristiana, entre comillas, porque no es cristiana. De él es un, como tipo rock, pop cristiano. Tipo Hillsong, tipo, este tipo de bandas, por decirlo así. Y como les digo, él también se graduó de la Oral Roberts University también. ¿Ok? Y él es el fundador de la banda One Republic, que todavía sigue hasta la fecha tocando todavía. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, el señor Carlton Pearson, él fue porque ya no es pastor y salmista. Ok, ahorita voy a poner aquí el señor, la foto de este señor. Señor Carl.
Déjeme ver aquí. Ups, se me olvidó aquí. Ok, aquí está. Ok. Este señor es Carlton Pearson. Él era un pastor. Tenía una mega iglesia. Y el problema con él fue que en el año 2004 fue acusado de herejía dentro del mismo círculo de iglesias con las que él trabajaba, que eran las iglesias pentecostales. Entonces, en las asambleas pentecostales se dieron cuenta que él estaba enseñando cosas que no debía de haber enseñado, supuestamente, y prácticamente lo disciplinaron y prácticamente le pusieron, avisaron a la comunidad ahí entre ellos que él estaba enseñando cosas que ellos no creían. Y fue acusado en el 2004 de herejía, ¿ok? Él fue acusado de herejía. Déjenme ir para atrás a mis páginas. Ok, entonces él fue acusado de herejía. Entonces él fue acusado de herejía por sus compañeros en las iglesias pentecostales y después no mucho de esto, pues prácticamente cae su trabajo, cae su ministerio y ya, aparentemente dejó de ser pastor. ¿Ok? Y como les digo, él también se graduó de la Universidad Oral Roberts. También. Ok. Déjenme ver aquí qué más les puedo poner. Ok. Ok. La muchacha joven, muy popular, de hecho muy popular actualmente, sus conciertos, es muy popular, ella es una cantante cristiana, pero ella se llama Carrie Job. Les voy a poner aquí una foto de ella. Es esta muchacha que ven aquí. Es ella, Carrie Job. Ella es muy popular entre los jóvenes. Es muy seguida, vende muchos discos, es muy popular. Pero ella también tiene su teología aquí en la Oral Roberts University también. Ya casi termino con los nombres. Ya nada más me quedan unos cuantos. El señor Kenneth es uno de los nombres más reconocidos y que mueve mucho este movimiento. Pero el señor Kenneth, ahorita les voy a poner la foto de él. El señor Kenneth, Kenneth con E, Kenneth E. Hagin, ok, el señor Kenneth E. Hagin. Yo sé que ustedes saben quién es él. Él fue pastor y evangelista. Evangelista, ok. Él ya murió también. Eh, él era, él era amigo muy íntimo de Oral Roberts. Él fue amigo íntimo. Él cooperaba y él trabajaba junto a y también con el señor Oral Roberts. Aunque no fue a su universidad, ¿verdad? Pero eran socios prácticamente. Eran amigos, eran socios, trabajaban juntos y bueno, ahí estaba ahí también en este grupo también. Aunque no fue a la escuela como les digo con ellos, pero él simpatizaba y trabajaba junto a Oral Roberts. Y realmente él es el que funda la Rhema Bible College.
que de allí salen muchas personas que van ahí, salen con sus teologías parecidas a las de Oral Roberts. Y son parecidas porque Kenneth Hagin y Oral Roberts eran amigos. Eran amigos en el ministerio y amigos en lo personal también. Y hay información que ustedes pueden buscar y se van a dar cuenta que eso es cierto. Ok, Kenneth E. Hagin. Ok, ahora les voy a poner aquí otro nombre conocido, un hombre muy controversial. Kenneth Copeland. El señor Kenneth Copeland. Copeland. Ok, el señor Kenneth Copeland. El señor Kenneth Copeland es este señor que ustedes pueden ver aquí. Ha dado mucho que hablar Kenneth Copeland. De hecho, últimamente con lo de corona el virus, ustedes pueden ver algunas cosas que él hizo. Que él declaraba el virus destruido y otras cosas extremadamente de no creerse que él hizo y que él ha dicho. Pero Kenneth Copeland, él también fue a la universidad de Oral Roberts también. Él es pastor. Pastor. Y Kennedy Hagin, entonces este era amigo personal. Ok. Kenneth Copeland, él fue también aquí y él era piloto personal de Oral Roberts. Ok. Entonces Kenneth Copeland, el que les puse ahorita en la fotografía, él es pastor, pero antes de ser pastor, él fue piloto personal de Oral Roberts. Y él tiene su teología de la Universidad de Oral Roberts porque él fue allí. Él fue a la Oral Roberts University. Como les digo, aparte que fue piloto personal de Oral Roberts. Ok, este ya se los puse aquí. Kenneth E. Hagin, ya les dije quién era él. Ya casi llego a mi lista final, ya casi termino. Yo creo que por último en esta lista me queda alguien más para ponerles aquí. Les voy a poner al señor Richard. Señor Richard, sí, Richard, ok, Roberts. Ok, y el señor Richard Roberts es evangelista y hace conferencias también. Entonces, él es hijo de Oral Roberts. Entonces, él es hijo de Oral Roberts. Él tiene una parte activa, de hecho tuvo una parte activa antes como el presidente de la universidad de su papá, de Oral Roberts University, pero después se retira de eso y pone su lado y ahorita está trabajando supuestamente como evangelista y conferencista. Y él va mucho a Guatemala, va a Honduras, va a Kenia, va a Ghana, va a muchos lados a hacer cruzadas, cruzadas de milagros tipo su papá, etcétera, etcétera. Pero Richard Roberts es hijo de Oral Roberts y él está siguiendo los pasos de su papá prácticamente. Él ya ha estado casado 2 veces también, de hecho. Casado 2 veces. En pocas palabras, se divorció, se casó y se divorció y se volvió a casar. Fue un poco controversial, bueno, no, fue muy controversial supuestamente, ahí entre ellos. eh, pero aparentemente, supuestamente, en la biografía de él, él dice que él tomó la mala decisión de casarse con su primera esposa, se divorcia
Después de que se divorcia de ella, eh, se enamora, creo, otra vez de otra mujer. A los 2 años se vuelve a casar otra vez, pero antes de casarse pidió permiso de, de lo que vendría siendo la junta de directivos de la Universidad Oral Roberts para ver si le daban permiso, si le autorizaban. Y pues obviamente dijeron que sí, le dieron permiso. Entonces, irónico, ¿no? Ya que su papá fue el que fundó la universidad y pues, no le iban a decir que no, lógicamente. Pero el punto es de que supuestamente todo el staff completo, unánime, le dieron permiso y dijeron, sí, estamos de acuerdo que te vuelvas a casar, en pocas palabras. Obviamente incurriendo allí en desobediencia a Dios en algunas áreas. Pero bueno, eso fue a la conclusión que ellos llegaron. Estamos hablando que él es, es el presidente, no sé si todavía lo sea, pero fue el presidente activo antes de lo que viene siendo la Universidad de Oral Roberts University, que es la universidad donde están sacando su teología todas estas personas que les puse aquí. Y hay más personas, de hecho. Hay más personas, pero yo creo que con estos nombres es suficiente. Quise ponerles algunos más conocidos, que, que, que yo creo que a lo mejor ustedes los conocen o están familiarizados con ellos. Les voy a poner aquí la fotografía de este señor Richard Roberts para que lo miren. Ok. Él es Richard Roberts. Él es el hijo de Oral Roberts. Y también ha estado metido en problemas también, en algunos problemas. Pero bueno, eso es para otro. Eso es para otra plática. Por último, ya creo que este era el último ya. De aquí. Sí, este era el último. Ok. Eh, en la Universidad de Vision International University, que está localizada aquí en California, este Guillermo Maldonado tiene un diplomado de aquí, aparte de Oral Roberts. Él tiene un diplomado de aquí y también el que tiene un diplomado de aquí es Claudio Freidson. Okay. Ustedes saben quién es Claudio Freidson, creo yo. Okay, les voy a poner la foto. El señor Claudio Freidson, que también tiene las mismas doctrinas y enseñanzas como tipo Guillermo Maldonado. De hecho, él es amigo de Dante Gebel y él es o fue el pastor de eh, muchacho, el salmista. Lo dije hace rato, lo tengo aquí en la cabeza. Carlos Brunet. Entonces él es o fue el pastor de Carlos Brunet. Me parece que se llama así. Creo que tengo el nombre correcto, creo. Sí, Carlos Brunet, sí. Ujú. Es pastor de Carlos Brunet y amigo de Dante Gebel. ¿Ok? Entonces, um, Claudio Freidson, que es argentino, él tiene una de las iglesias más grandes en Argentina, de hecho, y una de las más grandes en Latinoamérica, supuestamente. Es una mega iglesia en Argentina. Él fue a la misma universidad a la que fue Guillermo Maldonado, que es la Vision International University. El fundador fue Kent Chant de esta universidad, que eran, o que son todavía, porque todavía vive, pentecostales de las Asambleas de Dios también. Guillermo Maldonado también fue a esta universidad también, donde fue Claudio Freidson. Claudio Freidson no está registrado que fue a la Oral Roberts University, al menos no es público, no fue hecho público esto, porque hay mucha gente que puede ir a la universidad y mantener privado sus estudios. Este, pero vemos que ellos dos asistieron a la misma, eh,
universidad teológica y otras personas más, pero nada más ahorita para poner personas que ustedes pueden estar familiarizadas. Am, este Claudio Frison, como digo, es pastor de Carlos Brunet, salmista muy famoso, muy conocido, y es amigo de Dante Gebel. Junto a ellos también se codean o tienen amistad con Guillermo Maldonado, y Guillermo Maldonado tiene también su diplomado de lo que es la Oral Roberts University. Una vez más, el fundador de The Rhema Bible College es Kenneth E. Hagin, y Kenneth E. Hagin fue amigo personal de Oral Roberts. Trabajaron juntos en lo personal y en lo privado también. Entonces, las tres universidades llevan la misma línea de enseñanzas de Parham o teología de Parham, eh, que él fue el fundador de las iglesias pentecostales. Él fue un metodista, se sale de las iglesias metodistas en rebelión, y se fundan las iglesias pentecostales por medio de Parham. Otra vez más repasando rapidito, figuras conocidas, figuras importantes que se conocen, que han asistido a la Oral Roberts University, que fue fundada por Oral Roberts, el impulsor de este movimiento, de estas doctrinas. Paul Franklin Crouch, fundador de TBN. Okay. Miles Monroe, que él tenía sus programas en TBN. No sé si todavía lo estén pasando o no. Joel Austin. ¿Quién no conoce a Joel Austin? Él sigue pasando sus prédicas en TBN. Paul Austin, que es hermano de Joel Austin, que trabaja con Franklin Graham en lo que es esta fundación de The Samaritan's Purse Foundation. Guillermo Maldonado, por supuesto, también cursó aquí en Oral Roberts University. Adam Hamilton, pastor metodista que no es no es nada más y nada menos que el pastor con la iglesia metodista más grande del mundo, con 25,000 congregantes. Ted Haggard fue el pastor de una media iglesia, les dije quién fue Ted Haggard. Ulf Ekman, que también tenía estas enseñanzas allá en Suecia, fundó la media iglesia en 1983 y en el 2014 deja esta congregación para irse al catolicismo. Ryan Tedder es un salmista, es un cantante cristiano que coopera con muchos cantantes que no son cristianos, les escribe letras, qué sé yo, qué todo lo que es ahí con ellos, pero él está prácticamente asociado con cantantes no creyentes. Y él es el fundador y hasta la fecha el autor de la banda cristiana, o cristiana, no cristiana, One Republic. Sus papás eran misioneros y él dijo, o él dice que a él no le gusta que lo estereotipen y le pongan el título como artista cristiano. Carlton Pearson, él es pastor y salmista. Él fue acusado de herejía por el concilio, no sé cómo se le llame, pentecostal, con el que él trabajaba, y obviamente pierde su popularidad. Su mega iglesia se cierra, de hecho se fue a la bancarrota, creo, y tuvieron que vender el edificio. Carl Job, Carrie Job, salmista muy popular entre los jóvenes. Actualmente ella también agarra su teología de The Oral Roberts University. Kenneth E. Hagin, ustedes saben quién es Kenneth E. Hagin. Como les dije, Kenneth E. Hagin fue muy amigo personal de Oral Roberts, fue amigo de él, trabajaron juntos, se les vio juntos trabajando, haciendo sus cruzadas los dos. Él ya murió, por supuesto. Y también es el fundador de su universidad, que se le conoce como The Rhema Bible College, que prácticamente tiene las mismas doctrinas que Oral Roberts. Kenneth E. Hagin, él fue perdón, Kenneth Copeland, los confundo los dos. Kenneth Copeland, él es pastor actualmente. ¿Quién no conoce a Kenneth Copeland? Mucho de qué hablar este señor. Él fue piloto personal de Oral Roberts. Piloto personal de Oral Roberts. Y Richard Roberts fue un evangelista. De hecho, más bien, es el hijo de Oral Roberts. Y es un evangelista, supuestamente
conferencista, es hijo de Oral Roberts, fue el presidente de esta universidad en un tiempo, ya se ha casado 2 veces y sigue haciendo sus cruzadas allá en Centro y Suramérica y en África también. Cruzadas tipo su papá, tipo Guillermo Maldonado, más o menos en este movimiento. Y por último, como les dije, eh, la Vision International University, que fue fundada por Ken Chant, que también es un pentecostal, todavía vive. De ahí también Guillermo Maldonado agarra sus estudios, parte de sus estudios, junto con Claudio Freizón, pastor de Carlos Brunet en Argentina y amigo de Dante Gebel. Por cierto, se me olvidó aquí poner este Marcos Witt. Marcos Witt, pastor y salmista. Ok, Marcus Witt, pastor y salmista, pastor por 10 años junto en la iglesia de Joel Austin. Ustedes ya lo hablé de eso la otra vez, pero fue pastor por 10 años, salmista y ahorita está actualmente cursando su master's en teología. Ok. Entonces, actualmente Marcus Witt supuestamente está actualmente cursando en la Universidad Oral Roberts para agarrar su Master's Degree en Teología, ahí de Oral Roberts University. Marcus Witt está ahí también. Entonces, agarrando los mismos grados que tiene Guillermo Maldonado. O sea que todo está interconectado. Todo está conectado. Todos tienen las doctrinas de Oral Roberts. Todos estos movimientos son los movimientos populares que hay aquí. Yo diría que en todo el mundo prácticamente. Casi la mayoría de las iglesias, asambleas de Dios pentecostales creen en estas cosas que enseñaba Oral Roberts. Obviamente, como no, si fue uno de los mayores impulsores de lo que creía Parham. Y, y todo empieza a encajar como un rompecabezas. Todo encaja como un rompecabezas. Ahora vemos por qué y de dónde sacan todos ellos su teología. ¿Cuál es la base de todos ellos? Todos ellos han agarrado su teología, su doctrina teológica de Oral Roberts. Y por eso les puse al principio a Paul Franklin Crouch, que es el fundador de TBN, y todos ellos usan esta plataforma para alcanzar a millones de personas. Es de aquí de ellos. Realmente es increíblemente sorprendente cuando armas todo el rompecabezas y te das cuenta que todos ellos trabajan en conjunto. Usan los medios que Paul Franklin Crouch tenía a su disposición. Miles Monroe, Joel Austin, Guillermo Maldonado, Marcos Witt, Kenneth Copeland, todos ellos. Muchos de estos salmistas también también usan estos medios. Marcos Brunet también igualmente, con Claudio Freizón, Dante Gebel. O sea, cuando te pones a analizar todo esto, todo tiene sentido. Todo comienza a tener sentido. Te das cuenta que todos ellos tienen esas enseñanzas y teologías de Parham, de Oral Roberts, de Kenneth Hagin, el fundador de Rema Bible College. Ahí tiene todo sentido, ahí todo encaja y te das cuenta que todos ellos trabajan juntos. Y bueno, esta información me tomó un rato desglosarla. Es bastante información. Y pues esto simplemente nos hace ver qué doctrinas tienen ellos y qué doctrinas tenemos, por ejemplo, nosotros como bautistas. Lo que nosotros enseñamos bíblicamente, por ejemplo, en nuestras congregaciones bautistas, no se tiene
estas doctrinas que tienen aquí ellos. Que yo, de hecho, antes, yo pertenecía a las iglesias de Guillermo Maldonado, pero Dios me saca de aquí. Y las enseñanzas que nosotros enseñamos en las iglesias bautistas son bíblicas. Lo que no está en las escrituras lo rechazamos. La predicación de la palabra, todo bíblico, todo centrado en las escrituras. Nada de emocionalismo, nada de cosas extrañas. eh, todo tiene que estar centrado en la palabra de Dios y en las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando tú analizas cómo fue que nació el movimiento pentecostal y Asambleas de Dios y todos los demás maestros que son populares actualmente, te das cuenta que estas enseñanzas realmente son de los años de 1940 en adelante. Pues se le vamos a poner una fecha. De los 40 en adelante es cuando viene esta explosión de enseñanzas que ustedes ven actualmente o que vemos en el siglo XXI, en nuestros años actualmente. Todo esto tuvo un inicio y fue en los años 40. En los años 40 a la fecha vemos toda esta impulsión de esta doctrina, de estas doctrinas que antes no estaban. Entonces, nada más quería ponerles toda esta información allí. Ustedes pueden sacar sus conclusiones, ustedes pueden investigar esto. Mi único deseo es que ustedes miren las doctrinas que ellos tienen. De hecho, yo estaba entre en estos grupos, porque aunque yo pertenecía a las iglesias apostólicas y proféticas, nosotros leíamos, y de hecho en las bibliotecas, en las iglesias apostólicas y proféticas, el material, casi yo diría que el 90% del material que yo miraba dentro de las bibliotecas en las iglesias apostólicas eran de ellos. Era de Miles Monroe, me acuerdo, sus libros, de Joel Austin, miraba sus libros, los libros de Cash Luna también, los libros de Guillermo Maldonado también, los libros de Kenneth Copeland también. Todos estos libros que ellos tienen los venden en estas congregaciones, en las apostólicas y proféticas, en las asambleas de Dios, en las iglesias pentecostales. Pero yo puedo hablar por mí mismo, yo puedo decir que al menos eso fue lo que yo miré en las iglesias apostólicas y proféticas. Eh, pero todo esto que estoy ahorita poniendo aquí, desglosando con ustedes, nunca te lo van a decir, nunca te lo dicen, nunca lo revelan, nunca nadie dice nada de esto. ¿Será porque no les conviene o porque no quieren decir la verdad? No sé cuál es el temor de ellos. Pero esta es la información que pude conseguir. Esto fue lo que Dios me dejó encontrar. Se los pongo aquí para que ustedes analicen esto. Y si ustedes tienen dudas, ustedes nos pueden investigar. Pero por lo menos ya tienen ustedes una base de cómo es que todos ellos están interconectados y de dónde agarraron sus doctrinas teológicas. Las doctrinas teológicas de ellos vienen de la Oral Roberts University por Oral Roberts. Y obviamente de su fundador, Charles Parham. Increíble toda esta información, pero nos centra con todo respeto de un punto de vista bíblico y podemos ver y entender cómo se desarrolló todo esto, dónde salió y, y quiénes son los impulsores de este movimiento actualmente. Eso es lo que Eso es lo que podemos concluir con todo esto. Y de esta manera nosotros hacer un autoanálisis de nosotros mismos y ver si estamos aquí, no que les vamos a faltar al respeto, pero debemos de nosotros honestamente, si estamos aquí, volver a las enseñanzas bíblicas de los apóstoles, las cuales el Señor Jesucristo, nuestro Señor, les dejó a ellos. Respetamos a esos hombres, pero en cuestiones bíblicas queremos ser bíblicos. Al menos eso es lo que a mí me interesa. Y sé que por lo menos nosotros en mi congregación local, en la iglesia bautista, sé que sí son así. Sé que sí lo son. Nadie es perfecto, pero sé que son bíblicos. Sanos en doctrina, sanos en enseñanzas, sanos en adoración, este,
Eso es mi testimonio personal, lo que yo sé, lo que yo he visto, lo que yo he oído. Y bueno, el punto es de que hay salvación y esperanza aún para estos hombres. El Señor aún los puede salvar, el Señor aún los puede rescatar de donde están. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse, arrepentirse de sus pecados y someterse a la disciplina del Señor. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que esta información te sirva, te ayude de algo. Como les digo, realmente como en el otro video, mi intención no es ofender a nadie en lo particular. Mi intención es agradar a Dios. Mi intención es poner toda esta información para que tú, si tú no sabes, tengas una idea de todo esto, de cómo se desglosa, de cuáles son sus bases, de dónde agarran sus doctrinas, de dónde agarran sus enseñanzas, y así tú puedas analizar esto y puedas llegar también a una conclusión. Así es que, una vez más, gracias por estar aquí en mi canal. Les doy las gracias. Que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.